Hola amigos, aquí estoy de nuevo y hoy vamos a hacer una pequeña analogía entre la selección nacional de fútbol y la situación del país, esa podredumbre moral e ideológica del país. De alguna manera voy a analizar los últimos entrenadores para ver cómo la prensa los ataca de forma despiadada y cómo realmente el país se divide en dos bandos. Hablemos de lo que hablemos, tanto a nivel político, a nivel deportivo, a nivel mediático, a nivel social, el país siempre se divide en dos bandos, por desgracia. Es el país que nos ha tocado vivir. Así que bueno, me quiero remontar a la época de José Emilio Santamaría, que fue un mítico central del Real Madrid del año 60 y bueno, de origen uruguayo, y que se hizo cargo de la selección en 1980 para la Eurocopa. Sucedió al mítico Kubala después del desastre de la Eurocopa anterior. Entonces este hombre, desde el principio, sufría ataques despiadados de la prensa. Le decían que era un incapaz, un inútil, un terco, en fin, todo tipo de improperios, porque realmente el equipo no daba para mucho más. Entonces, después el equipo fracasó totalmente y ahora nos tenemos que situar en el Mundial de España 82. Hay que tener en cuenta que España en esa época era un equipo del montón, que llegaba en unas condiciones físicas bastante precarias, no tenía jugadores de gran calidad en comparación con otros equipos, como puede ser Italia o Alemania. Entonces estaba claro que el Mundial iba a ser una total decepción y un fracaso total, como después aconteció. Entonces este hombre ya lo estaba viendo venir, que no tenía mimbres para que el equipo pudiera avanzar de ronda, para que pudiéramos hacer un gran papel en nuestro país. Pero bueno, ya sabemos que la prensa de este país siempre quiere alimentar la polémica, la crítica y muchas veces recurre al insulto personal y al ataque agresivo contra el personaje de turno para intentar destruirlo. Y eso fue lo que pasó con este hombre, que es un hombre de fútbol, un hombre honesto que hizo lo que pudo en esas circunstancias. Entonces la prensa fue a por él, claramente, y bueno, los adjetivos que lo definían era quejica, incapaz, tosco, en fin, de todo. España solo pudo ganar a Yugoslavia en ese mundial y no pasó de ahí, no pasó de la primera ronda, lo que fue un fracaso estrepitoso. Este hombre renunció después del mundial y ni siquiera volvió a pisar la federación. Es más, se retiró del fútbol a la edad de 53 años, en el año 82, porque de alguna manera él se sentía responsable del fracaso de todo un país, de llevar la carga pesada sobre sus espaldas de un fracaso estrepitoso en la cita mundialista. Y ahora vamos a dar paso a otro personaje realmente polémico y controvertido como fue Javier Clemente, este hombre oriundo del País Vasco, y bastante polémico, a veces mal encarado, grosero, pero bueno, él tiene una idea de fútbol que no comulga con mucha gente. Entonces, aquí podemos destacar que en los 90, en la época de Canal Plus, los guiñoles hicieron un montón de memes y de alguna manera hicieron sorna de este personaje, que es verdad que se prestaba a ese tipo de situaciones porque era un personaje bastante polémico. Y bueno, ahí fue donde Javier Clemente se pegó más a José María García, alias el Butanito, que era, digamos, un dios de la radio. Y por otro lado estaba el grupo Prisa, comandado por José Ramón de la Morena, que ahí empezó una guerra mediática entre los dos. Y Javier Clemente pues era mucho más afín al principio, era más afín a José María García, le daba entrevistas exclusivas y de alguna manera generó odio en el otro bando. Y así fue como este personaje pues fue defenestrado también por los medios de comunicación. Y de alguna manera cualquier comentario sobre el seleccionador se politizaba o se le daba un tinte ideológico que realmente no debería de ocurrir. Porque cuando uno hablaba sobre Clemente se posicionaba en uno de los dos bandos. Y bueno, por desgracia es lo que ocurre en nuestro país. Siempre tenemos que estar enclavados en un bloque ideológico o un bloque mediático. Parece que no podemos ser independientes ni tener criterio propio. Entonces, realmente Clemente se convirtió en el nuevo seleccionador y en el Mundial del 94 no nos fue del todo bien y después llegó el Mundial del 98 donde sucedió otro fracaso. Nunca consiguió que el equipo pasara de cuartos de final, aunque también estuvo mucho tiempo imbatido
y de alguna manera consolidó al equipo entre la élite del fútbol mundial. Entonces, digamos que el equipo llegó a su tope con los jugadores con los que disponía y en 1998 España perdió contra Chipre en un partido clasificatorio para la Eurocopa y eso ya fue considerado como una afrenta realmente que no tiene ninguna justificación y de alguna manera ya dejó de ser seleccionador. Este personaje, pues bueno, ha sido, vuelvo a decir, bastante polémico, dividió al país, pero desde un punto de vista futbolístico, pues creo que hizo una labor aceptable, porque hasta entonces tampoco habíamos ganado nada más allá de la Eurocopa de 1964. Entonces no podemos pedirle que el equipo sea invencible, que ganemos títulos internacionales, cuando eso no pasó hasta años después. Y bueno, dejando atrás a Javier Clemente, pues vamos a hablar ahora de Luis Aragonés, del sabio de Hortaleza, que también fue un personaje muy controvertido. De alguna manera fue elegido por aclamación popular, porque querían una persona que entendiera mucho de fútbol, que fuera una persona conciliadora. Y bueno, es lo que se intentó. En el Mundial de 2006 España empezó de forma impresionante, ganando 4-0 a Ucrania. Y bueno, realmente lo que se destaca de ese partido es que dejó en el banquillo a Raúl, al mítico Raúl González Blanco. Y de alguna manera se creó un clima en torno a la selección bastante enrarecido, porque Raúl estaba en el banquillo y bueno, era una especie de icono del madridismo y de gran parte de los aficionados al fútbol en España. Y bueno, eso no se le perdonó a Luis Aragonés, pero él entendía que el equipo necesitaba una renovación, que necesitaba de alguna manera aire fresco y una serie de jugadores con otras características. Entonces, bueno, llegado el momento de la verdad, el equipo volvió a perder. En octavos de final nos ganó la Francia de Zidane por 1-3. Un equipo ya bastante envejecido, pero que aún así dio para ganar a España. Y, y bueno, ahí fue una etapa bastante crítica. Los improperios y las descalificaciones contra Luis Aragonés fueron realmente inasumibles. Y por si fuera poco, España perdió contra Irlanda del Norte en un partido de clasificación para la Eurocopa. Y ahí fue cuando alcanzó el punto álgido, esta polémica entre la prensa, Luis Aragonés, Raúl, y de alguna manera llegó a un momento cumbre. Había gente que gritaba en las concentraciones, que pedía la convocatoria de Raúl, que exigía la dimisión de Luis Aragonés. Y hubo un momento en que la prensa también llegó al insulto, a la descalificación personal, al insulto, al menosprecio. Algo que nunca debería pasar, pero bueno, ya sabemos cómo funciona la prensa en este país. Pero bueno, este hombre tuvo la suficiente personalidad para no ceder ante el chantaje de la prensa y de parte del entorno. Y ahí él empezó a renovar el equipo. No solo salieron del equipo Raúl, sino también Michel Salgado, Albelda, Cañizares, Michel Salgado, una serie de jugadores míticos que habían estado mucho tiempo en la selección y que ya tenían que dar paso a una nueva generación que fue la que incorporó Luis Aragonés y nos permitió ganar de forma brillantísima la Eurocopa eh, del 2008. Entonces, lo que hizo fue de alguna manera rejuvenecer el equipo, darle un estilo de juego mucho más fluido, más dinámico y con jugadores como Villa, como Iniesta, como Xavi, como Fernando Torres, como Cazorla, jugadores de un perfil diferente que nos dieron una época gloriosa. Pero bueno, este hombre también tuvo que soportar los improperios de la prensa y todos los insultos por parte de la prensa escrita y de la televisión. Pero bueno, salió adelante su propuesta y por suerte ganamos la Eurocopa del 2008 y después ya dejó el terreno abonado para que Vicente del Bosque continuara su labor. Y bueno, de la época de Vicente del Bosque, pues, ¿qué se puede decir? Al final tuvo un final un poco turbio porque el equipo ya estaba envejecido, pero consiguió una Eurocopa, un Mundial y una Eurocopa de forma brillante. Y, y de alguna manera ha quedado en la historia ese equipo. Y por último quería hacer una reseña del actual seleccionador Luis Enrique,
porque este seleccionador es una persona con mucho carácter, mucha personalidad, que tiene las ideas bastante claras y que tiene un patrón de juego muy definido. Él tiene una serie de jugadores de confianza, él tiene un esquema de juego bastante claro y él muere con su idea. Y de alguna manera no deja que la prensa mangonee en sus planteamientos o que la prensa quiera influir en el estado del equipo. Entonces, desde parte de la prensa madridista se le ataca de que es un entrenador que siempre tiende al Barcelona, que tiene una relación amor-odio con el Madrid y de alguna manera siempre se le ataca por ahí. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando tu país juega una competición internacional, cuando tú te sientes representado por tu país y cuando tu equipo juega en esta serie de campeonatos, pues de lo que se trata es que avancemos lo máximo posible, ojalá se gane, aunque es complicado, y que, bueno, tú te sientas orgulloso y te sientas representado por esos jugadores. Más allá de que el seleccionador te caiga mejor, te caiga peor, algunos jugadores pues sean mejores o peores que otros, tú podías haber convocado a otros, porque en fin, cada persona tiene un criterio diferente, pero de lo que se trata es de empujar en la misma dirección y no politizar lo que es un acontecimiento deportivo y meterlo todo en el mismo saco, como pasa en este país. Así que bueno, estamos viendo también algunos tipos de periodismo destructivo, agresivo, malintencionado, como que practican, por ejemplo, algunos miembros del Chiringuito al mando de Josep Pedrerol, que me parece un periodista bastante que deja mucho que desear, la verdad, porque el periodismo que lleva a cabo se basa solamente en la polémica, en la crítica, quiere generar odio hacia el que a él no le interesa, siempre está ahí atizando, tiene un estilo paternalista, de alguna manera quiere, él sienta cátedra, se cree que es más que los demás. Y realmente ese periodismo creo que no le hace ningún bien ni al mundo del fútbol ni al país en general. Entonces, no sé, hay un sector del periodismo y de la población que quiere que su país o que el equipo pierda para de alguna manera reafirmarse en sus propias creencias. Y eso me parece realmente lamentable. Y con personajes como Pedrerol y otros muchos, pues se alimenta esa corriente. Y de alguna manera pues seguimos enfrentados y seguimos con esa dicotomía derecha, izquierda, facha, rojo, madridista, antimadridista, feminista, antifeminista, y en fin. Todo ese tipo de etiquetas que nos dividen hasta el infinito y el fútbol no deja de ser una forma más de división, cuando debería ser algo que nos una, porque a mí tampoco es que el fútbol me interese especialmente, pero bueno, si de alguna manera tiene un impacto positivo en la sociedad y no sé, nos hace algún bien, pues bienvenido sea. Porque al fin de cuentas, ellos son los que ganan y los que pierden, y a nosotros no nos van a dar dinero ni nos van a dar ningún beneficio, pero de alguna manera es un sentimiento de orgullo, de pertenencia al país y de unidad, y creo que es positivo. Pero ni siquiera en los ámbitos deportivos el país se siente representado y hay un mínimo de unión entre la gente. Sobre todo gracias a periodistas de esta calaña, de esta catadura moral tan baja y realmente solo aspiran a tener audiencia, a tener polémica, a que se hable de ellos. Y por ese camino no vamos a ninguna parte. Así que bueno, por mi parte, debo decir que tengo cierta simpatía hacia el seleccionador porque me parece una persona mucha, con mucho carácter, con personalidad y bueno, no coincido en todo lo que él hace, pero bueno, creo que es una persona muy válida para lo que está haciendo. Y bueno, le deseo lo mejor y ojalá lleguemos lo más arriba posible. Y después ya, pues si perdemos o ganamos, ya se verá. Podemos hacer un análisis más detallado, pero ahora mismo creo que es el momento de empujar al equipo, de animar y de estar juntos. Y lo que tenga que pasar, pasará. No deja de ser un deporte y nada más. Así que bueno, solamente quería establecer un pequeño paralelismo entre el mundo del fútbol y la sociedad española en cuanto a la división y a la polarización que nos envuelve. Y nada más. Me despido y ojalá la competición nos vaya bien y todo salga lo mejor posible. Un saludo y a seguir pensando. Estoy leyendo todo, estoy escuchando todo, estoy viendo todo. Y hay euforia con la selección. Si España no gana este mundial, será un fracaso. Empezamos.